Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público que ya está conectado tanto en nuestra transmisión de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Pues como ya es una buena costumbre, vamos a dar continuidad a nuestra Cátedra Patrimonio Histórico Cultural de México, Rafael Tovar y de Teresa. Y como ustedes ya vieron, pues en esta sesión tenemos el gusto de contar con la participación de nuestro miembro de número, el doctor René García Castro. Y pues antes de leerles una breve semblanza, quiero recordarles que para la parte final pueden dejar sus preguntas, comentarios en las cajas de la transmisión para llevar a cabo nuestra ronda de preguntas y respuestas. También agradecemos a todos aquellos que comparten esta publicación en sus perfiles, sus páginas, pues la idea siempre es llegar a mayor cantidad de público, compartir y seguir difundiendo una de las tareas principales de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Pues voy a leerles una muy breve semblanza del doctor para después dejarle los micrófonos esta tarde. El doctor René García Castro estudió la licenciatura en Antropología Social y la maestría en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como el doctorado en Historia en el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde imparte cursos y seminarios sobre la historia de México y América Latina, tanto a nivel licenciatura como en el posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1993 a la fecha. Ha impartido cursos en las Facultades de Humanidades de la Universidad de Bremen, en Alemania, esto en el año 2000, así como en la Facultad de Historia de la Universidad de San Carlos, en Guadalajara, en el año 2004. Sus áreas de especialización son la historia indígena, la historia del poder y la justicia en México y América Latina, sobre todo en la época colonial y el siglo XIX. El doctor ha sido merecedor de reconocimientos gracias a su trayectoria académica, como el Premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación en el área de historia y etnohistoria, Premio SINA, esto en el año 1996, mención honorífica en el Premio Atanasio G. Saravia de Historia Regional en la categoría de tesis doctoral, esto por el Fomento Cultural Banamex en el año 1997. Beca CONACYT para estancia sabática nacional, esto en el año de octubre del 97 a septiembre del 98. También la nota laudatoria por el desarrollo de actividades académicas sobresalientes en los últimos 5 años en el área de humanidades, otorgado por el Consejo Universitario mediante convocatoria y jurado de pares académicos, esto por la Universidad del Estado de México en el año 2002. La presea Metepec en el año 2014 en la categoría de Artes, Ciencias y Letras. Y en el año 2017 justo tuvimos el gusto de que fuera designado miembro de número, ocupando el sillón número 25 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. También es miembro activo de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de México, esto desde mayo del año 2023 a la fecha. Y pues sin más, yo le dejo los micrófonos al doctor García Castro para que dicte su conferencia esta tarde. Muchas gracias, Yasmín, por la presentación. Buenas tardes a todos. Bien, pues tengo el gusto de presentar a ustedes lo que son algunos productos de las investigaciones que hemos estado realizando en torno a la época colonial, el desarrollo de los pueblos de indios, pues en el Valle de Toluca y en otras áreas del centro de México. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es precisamente uno de los conflictos más importantes que se desarrollaron en el siglo XVI, muy tempranamente, en el Valle de Toluca, donde pues, tuvieron parte activa muchos personajes y muchos niveles de instituciones, de gobierno, y pues a nivel inclusive imperial estuvo involucrado el asunto. Cuando la vez primera yo me acerqué a esta documentación, pues me encontré con que estaba involucrado sobre todo una pequeña, en ese entonces, pues una pequeña localidad
de indios pescadores a un lado, en la ribera, digamos, poniente de lo que es hoy el río Lerma, llamado San Mateo Atenco. Esta localidad pues se encontraba como en medio de una disputa entre pues representantes del rey aquí en la Audiencia de México y precisamente el Marquesado del Valle. Ahorita vamos a ver quién es el Marqués del Valle, este personaje tan importante en la historia de México. Así que pues sin más preámbulos vamos a entrar al asunto de conocer este caso que nos permite tener una información pues amplia, muy diversa, a veces muy detallada sobre cosas que no pensamos que se pudieran dar. No sé si pudiéramos empezar a transmitir, por favor, las diapositivas que preparé. Muchas gracias. Bien, pues miren ustedes, comenzamos. Resulta de que, pues en el siglo XVI, siendo precisamente emperador del gran imperio español y Carlos V, fue precisamente quien apoyó la conquista de México por parte de Hernán Cortés, ¿no? Y Hernán Cortés, pues ya sabemos, llegó a las tierras mexicanas en 1519 y a partir de ahí desarrolla todo un plan de conquistas en todo lo que era pues, el imperio de la Triple Alianza, el imperio mexica. Después de la conquista, pues digamos, de la conquista de Tenochtitlan y todas las áreas circunvecinas, eh, Cortés recibió por parte del rey pues unos premios. Por supuesto, todos los conquistadores buscaban tener reconocimientos por parte del rey, y el rey le concedió a Hernán Cortés en 1529 el título de Marqués del Valle de Oaxaca, que incluía no solamente el Valle de Oaxaca, sino varias fracciones de tierra en lo que antes habían sido sus encomiendas. Y una de esas partes fue el Valle de Toluca. Dentro de el título de concesión al Marqués del Valle se detallaba cuáles habían sido aquellos pueblos o señoríos antiguos que el rey le hacía cesión junto con el título de Marqués del Valle a Hernán Cortés, para que Hernán Cortés se convirtiera no en un encomendero, sino en un señor, es decir, en la calidad de un individuo que iba a tener jurisdicción sobre individuos y sobre las tierras y recursos naturales de aquellas áreas concedidas. Entonces, aquí había una diferencia muy importante entre ser un encomendero que solamente daba derecho a recibir el tributo de los indios, ya sea en especie o en el trabajo, a tener un título nobiliario que incluía precisamente una cesión por parte del rey al marqués de funciones de jurisdicción. Esto era muy importante porque el marqués entonces tendría, ahora se convertiría, digamos, como en un gobernante, en un señor propio de un conjunto de gentes y de territorios dentro de la Nueva España. Entonces, el Marqués del Valle empezó a nombrar pues, una serie de administradores en su territorio y, pues, precisamente dentro de esta concesión dada al marqués, todos los territorios que le fueron dados, lo conocemos hoy como el marquesado, que es la jurisdicción del marqués, estaba el pueblo de San Mateo Atenco. ¿Y por qué? ¿Qué tendría de extraño que el pueblo de San Mateo Atenco, ya que fue concedido por el marqués, por el rey al marqués, qué de extraño tendría que después entrara en un litigio? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucedió con este lugar. Tenemos en esta exposición que están viendo ustedes, pues algunas representaciones pictográficas de algunos códices de cómo se representaban algunas de estas conquistas. El Valle de Toluca, que era un valle de población de lenguas otomianas, que incluía el otomí, el matlatzinca, el mazahua. Este valle, y también pues, en la parte sur el oculteco,
que eran parte de esta familia de lenguas otopames, eh, pues era un valle bastante fértil, muy importante, que en la época prehispánica fue conquistado pues, por la Triple Alianza, antes de los españoles, por el rey Axayaca. La riqueza la riqueza de estos valles, su producción agrícola, sus productos también valiosos, como por ejemplo, pues la sal, ¿no? Había en la parte sur, digamos, tenemos aquí un volcán que se llama Nevado de Toluca. Al sur del volcán Nevado de Toluca emanan bastantes fuentes de agua salitrosa donde se explotaba sal de alta calidad, que eran pues unas sales muy apreciadas por parte del Imperio Mexica. Entonces el Valle de Toluca tenía pues fuertes incentivos para ser conquistado por la Triple Alianza, además de que era un territorio que colindaba con otros señoríos, pues digamos, enemigos del imperio, como sería el reino de Michoacán. Entonces quedaba, digamos, el Valle de Toluca en una especie de, pues una zona que colindaba entre dos imperios. Por un lado, en el oriente el Valle de Toluca tendría al Imperio Mexica y por el lado del poniente tendría al Imperio Purépecha. Y como eran señoríos o imperios indígenas que iban en expansión, bueno, pues se adelantó sobre todo los mexicas a conquistar el Valle de Toluca para tener precisamente una serie de guarniciones militares aquí. Y aquí tenemos algunos códices que están representando precisamente esta conquista del Valle de Toluca, y tenemos pues también una representación pictográfica de cuando llegaron los españoles. Es un códice del pueblo de Metepec que se representa cómo llegaron los españoles y conquistaron el Valle de Toluca, pues ya saben ustedes, sometiendo a la población indígena local. Bien, aquí están nuestras imágenes sobre estas dos conquistas. La que sigue, por favor. Ahora sí, tenemos pues que la conquista mexica se realiza sobre todo sobre el gran señorío de Calixtlahuaca en el Valle de Toluca, y este señorío y los pobladores y el territorio fue prácticamente fragmentado por la Triple Alianza. Varios grupos de las huestes, digamos, mexicas. Las huestes mexicas se constituían por las huestes, digo, los ejércitos que iban sumando los señoríos, pues de Tlatelolco, los señoríos de la propia Tenochtitlan, señoríos de Texcoco, señoríos de Azcapotzalco, Tlacopan, y cuando se juntaban todos estos ejércitos aliados que se aliaban para hacer estas conquistas, cuando ganaban o sometían a las poblaciones colindantes, pues se repartían los territorios y los poblados. Así que en el Valle de Toluca, teniendo a este gran señorío llamado Calixtlahuaca, que era un señorío de origen matlatzinca, pues este señorío fue fragmentado por todos los participantes en la Cuenca de México. Sin embargo, los mexicas, una de las partes que, digamos, les tocó a ellos, fueron a una serie de pobladores que estaban en la ribera del río Lerma, porque este era un lugar muy importante. En primer lugar, bueno, estaba en el río más importante en esa época. El río no tenía el nombre de Lerma, por supuesto, era el río conocido como río Chignahuapan. Este río, pues, tenía tierras anegadizas que las hacían muy importantes porque permitían cultivos, digamos, de tipo extensivo, y podía con estos cultivos pues desarrollarse toda una agricultura prácticamente permanente en esta zona. Además, en esta zona donde estaba el poblado, bueno, esta localidad que estaba aquí junto al río Lerma, llamada Chiconahuatenco, esta localidad resulta de que era el paso, digamos, del camino entre Tenochtitlan y Toluca, y pues era el lugar, digamos, donde se podía vadear y cruzar las enormes lagunas. Hoy día, por supuesto,
cuando se hace estos viajes de la Ciudad de México a Toluca, pues apenas si se alcanza a ver un pequeño canal de agua que es el río Lerma, pero pues esto es algo muy moderno, están desecadas todas las antiguas lagunas y era muy difícil, sobre todo en tiempo de lluvias, poder cruzar, había que vadear y esperar. Uno de esos pasos era hacia este lugar llamado Chiconahuatenco. Pues los habitantes matlacincas de este lugar fueron, digamos, desalojados por los mexicas y mandaron pobladores del Valle de México a que se quedaran, digamos, residiendo en este lugar para resguardar el paso, pero también para servir, digamos, como guardianes del imperio mexica en este lugar. El rey Axalyaca mandó fundar en esta localidad llamada Chiconahuatenco, mandó fundar aquí 4 parcelas que yo les llamo 4 parcelas imperiales y hacía trabajar a varios pueblos alrededor y con los frutos que se lograban, las cosechas que se lograban cada año, se mandaron construir 20 trojes o almacenes de granos cosechados. Aquí vivían, por supuesto, en este lugar, en este Chiconahuatenco, vivían varios calpisques mexicas. Los calpisques eran, digamos, los mayordomos, los encargados de recoger los tributos y resguardarlos para el imperio. Y por eso a este lugar dicen los documentos coloniales, que a este lugar se le empezó a conocer como el pueblo de las Trojes, o sea, popularmente era conocido Chiconahuatenco como el pueblo de las Trojes, una denominación que pues no hemos encontrado en ninguna otra fuente histórica, sino en las que nos hemos basado, que se encuentran en el Archivo General de Indias. Bien, pues la que sigue, por favor. La conquista española, pues también sometió al Valle de Toluca y quedó bajo el dominio directo, pues, del gran conquistador de México, Hernán Cortés. Entonces, Cortés, al igual que hizo con los tlaxcaltecas, ¿verdad? Cortés se alió aquí con los pocos matlatzincas que habían quedado sometidos por los mexicas y se alió con ellos para recuperar parte del dominio y el territorio al cual se encontraban ahí. Esta alianza de Cortés con los, digamos, los pobladores sometidos por los mexicas, pues le hizo ganar una gran lealtad hacia ellos y con ellos, con estos aliados matlatzincas, Cortés fundó lo que se llamó durante la época colonial el pueblo de indios de Toluca. Así que, pues Cortés lo único que hizo fue seguir la misma estrategia de conquista, aliándose con gente sometida, con gente subordinada por la Triple Alianza, y poder con ello, pues, vencer y mantener a raya durante buena parte de la época colonial a las antiguas fuerzas mexicas o de la Triple Alianza en este lugar. Esa fue una estrategia bastante fructífera, digamos, que sucedió aquí. Bueno, pues resulta de que estos habitantes de Chiconahuatenco, que antes pues habían estado, digamos, al servicio del imperio mexica, pues quedaron, digamos, en una situación un poco rara, medio ambigua, ¿no? Porque pues eran de origen mexica, no eran matlatzincas, los matlatzincas ya los habían desalojado de ese lugar, pero mantuvieron con el conquistador una relación directa, ¿no? Y esto es muy importante porque esta relación directa con Hernán Cortés hizo que marcara en gran parte lo que iba a ser el futuro de esta pequeña localidad. Cortés mantuvo digamos, a todos los chiconahuatenses o aguatenco, digo, atenco, como después se le llamó este lugar. Los primero que nada, pues cuando se hizo el reparto de las grandes encomiendas, una junta que se hizo en Coyoacán en 1522, Cortés mandó llamar al cacique Matlatzinca para decirle que de ahí en adelante este cacique Matlatzinca de Toluca ya no entregara los tributos a ningún funcionario mexica, sino ahora a los nuevos amos, en particular a él, que quedaría como encomendero de Toluca,
pero también mandó llamar a los antiguos calpisques de Chiconahuatenco o Atenco, los llamó y les dio una tarea muy interesante en 1522. Cortés les dijo que los requería a ellos para que le ayudaran a criar puercos, ovejas, vacas y yeguas en el propio territorio de Chiconahuatenco. ¿Por qué? Dos cosas eran importantes. Uno, que como estaban a la orilla del río Lerma, pues no faltaría nunca el agua para el ganado. Y dos, como todavía se conservaban las parcelas imperiales pues en ese tiempo ya de las antiguas parcelas imperiales de Moctezuma, y se conservaban las trojes de Moctezuma, pues había mucho grano que había quedado ahí, que ya no se había destinado para ningún lado. Entonces Cortés quiso aprovechar el grano que estaban en estas trojes y con ello comenzar a hacer una cría importante, pues de este ganado menor y mayor en el Valle de Toluca, que fue quizás uno de sus centros de crianza ganaderos más importantes en toda la Nueva España. Esto fue algo muy importante para los habitantes de Atenco porque aunque ellos no tenían la experiencia en el cuidado, en el manejo del ganado, por supuesto, Hernán Cortés trajo a especialistas en estos manejos, trajo a gente que sabía manejar la cría de puercos, la cría de ovejas y por supuesto vacas y yeguas. Para cada una de estas especies, Cortés tenía vaqueros, capataces, puerqueros, gente que ya conocía el oficio, españoles por supuesto, y lo que requería Cortés es que los habitantes de Atenco le ayudaran a estos personajes, a estos cuidadores de animales, para poder hacer una cría exitosa. Así que, pues eso fue muy importante para los de Atenco. Los de Atenco aceptaron trabajar con Cortés y eso empezó a crear una especie de, digamos, de rivalidad, ¿no? Frente los habitantes de Atenco no empezaban a reconocer la autoridad de las autoridades, la autoridad o la jerarquía de, pues, el cacique indígena de Toluca, al cual se suponía deberían de estar subordinados a partir de la conquista española. En 1529, como ya dije hace rato, Cortés recibe del rey el título de Marqués del Valle de Oaxaca y pues le son delegadas funciones de justicia y gobierno a perpetuidad en todos los territorios donde por supuesto se encontraba San Mateo Atenco. La que sigue, por favor. Tenemos... ya me perdí. Entonces, tenemos ahí unas fotos de lo que es la que sigue, por favor, es donde están las fotografías, ¿no? De Atenco. Esa, por favor. Bien, pues aquí está un poco unas fotografías de lo que es actualmente el convento franciscano de Atenco. Se convirtió en un lugar muy importante, a pesar de ser muy pequeño. Pues vamos a ver por qué adquirió esta importancia San Mateo Atenco tan tempranamente. La que sigue, por favor. Bueno, como ya habíamos comentado, pues los atequenses empiezan a tener primero que nada un trato diferenciado por parte del primer marqués del Valle, que es Hernán Cortés, y empiezan a tener pues, una relación un poquito ríspida con las autoridades indígenas de Toluca. Ellos sabían muy bien que mientras viviera Hernán Cortés iban a mantener este trato diferenciado y Cortés les permitió que no pagaran tributo. Fíjense ustedes, bueno, el tributo lo debía de recibir Hernán Cortés como Marqués del Valle. Les dijo, no, ustedes no me paguen tributo, ustedes páguenme con trabajo, páguenme ayudando a la gente que yo les estoy mandando para la crianza de los cerdos, de las ovejas, de las vacas y de los caballos, páguenme con eso, pero por favor, ahorita no quiero recibir tributo. Entonces los de Atenco, digamos,
tuvieron este privilegio de trabajar con Hernán Cortés y poco a poco manejar el ganado y sentirse que precisamente tenían una situación en especial con él. Sin embargo, pues esta situación también duró pues entre 1500, digamos, 29, que él es el marqués, y ya pues un poquito antes que él había sido el encomendero desde 1521, hasta 1540, cuando Hernán Cortés se va a España a defender parte de sus privilegios que había recibido, y entonces los ganados de Hernán Cortés, que estaban muy cerca del pueblo de Atenco, que el pueblo de Atenco pues se vio invadido inmediatamente por este ganado, empezó a haber ahí saurdas para los cerdos, corrales para las vacas, etcétera. Entonces, pues empezaron, digamos, a Hernán Cortés a tener poco a poco posesión sobre las tierras de Atenco, y Cortés puso precisamente a un mayordomo, un estanciero, que se hiciera cargo precisamente de todos los animales mientras él estaba en España. Este estanciero, que yo no lo había oído nombrar, se llamaba Antón de Ortega, pero este personaje pues llegó a Atenco, sí, nombrado por Cortés. Cortés ya sabía de España, y entonces pues empezó a querer hacer cosas este estanciero español, eh, que empezó a, digamos, a romper los acuerdos que había entre los vecinos de Atenco y el Marqués del Valle, y entonces pues los indígenas de Atenco no estuvieron contentos con este estanciero, pues porque llegó inmediatamente a pedir trabajo, servicio gratuito, como ahorita lo vamos a ver, gratis, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor, vamos a ver cuáles son las cosas que empezaron a ver ahí. En este cuadro que construí, tengo los nombres de cada uno de las personas que estuvieron encargadas del ganado en San Mateo Atenco, que he ido reconstruyendo estos nombres, y es muy interesante cómo la estancia de Atenco siempre tuvo a personajes españoles encargados del ganado ahí. En 1522, el personaje que se encargó de la crianza del ganado en Atenco, en San Mateo Atenco, era Juan Serrano, un conocido español que se quedó además viviendo ahí, se casó con algunas indígenas, y su herencia, o sus descendientes, digo, de él, pues estuvieron viviendo por mucho tiempo en el Valle de Toluca. Luego estuvo otro personaje, Antón Caicedo, que había sido socio de García del Pilar. García del Pilar fue un encomendero que estuvo de Toluca, que estuvo entre 1529 y 1531, cuando la Nueva España estuvo gobernando, pues este gran personaje, de la primera audiencia, bueno, ahorita me acuerdo, se me fue el nombre, se queda en lugar de Hernán Cortés por un tiempo como encomendero de Toluca, y se nombra a este personaje para que se haga cargo del ganado. Después, en 1532, cuando regresa Hernán Cortés nuevamente a la Nueva España con el título de Marqués del Valle, le da la estancia de ganado a un personaje que se llama Martín Garrocho, ¿no? Entre 1532 y 40, Hernán Cortés le da también a un personaje que a veces aparece como Hernán y a veces como Antón López, que se hace cargo del ganado del Marqués en San Mateo Atenco, y entre 1542 y 45 es este personaje que, cuando Hernán Cortés se vuelve a ir a España, este personaje, Antón de Ortega, perdón, resulta de que este personaje es el que arma aquí todo un relajo con los habitantes de San Mateo Atenco, y los indígenas de San Mateo Atenco demandan a este Antón de Ortega. Después van a venir otros personajes como Martín de Talavera, y después la estancia de San Mateo Atenco, después de que muere Hernán Cortés en 1547, la estancia de ganado de Atenco es entregada mejor en arrendamiento. Ya no hay un administrador directo,
y prefieren dar la estancia de ganado en a arrendatarios, y aquí hay dos arrendatarios en el siglo XVI, Francisco Gómez Maya, que después se convertirá en uno de los ganaderos importantes del Valle de Toluca, y Alonso Pérez, que también se convertirá en un ganadero importante y que va a trabajar mucho con Juan de Altamirano posteriormente. Entonces, hemos reconstruido esta lista tan detallada de los estancieros de la estancia del Marqués del Valle en San Mateo Atenco. Este es pues unos datos muy interesantes, son muy detallados, pero hoy sabemos con estos datos quiénes estaban a cargo de las estancias de ganado. ¿Qué sucedió con Antón de Ortega y el conflicto con los indios de San Mateo Atenco? Bueno, pues resulta, la que sigue, por favor. Resulta de que pues Antón de Ortega empieza a exigirle a los indígenas trabajo gratuito para toda la hacienda, para él, para los esclavos que Hernán Cortés tenía y para otros trabajadores, y les exige por 10 meses que le den todo, absolutamente todo gratis. Aquí lo que tenemos es que precisamente recogimos unos datos muy interesantes de qué es lo que este estanciero español exigió a estos indios de San Mateo Atenco. Les pedía a diario 40 tortillas de maíz, 2 cargas de leña y 2 indios de servicio para que le trabajaran única y exclusivamente en la casa del estanciero. Pero los días de Cuaresma o pescado le tenían que entregar 20 huevos y 40 pescadillos, y cada semana 3 gallinas. Estas no eran gallinas de Castilla, sino les llamaban a los guajolotes gallinas de la tierra. Le tenían que entregar 3 guajolotes cada semana. Pero para mantener a los 5 esclavos y otros trabajadores indios de la estancia ganadera, cada semana había que entregarle a cada uno de los esclavos y trabajadores indios 3 elemines de maíz y uno y un cuarto de fanega en total de maíz, chile, sal y leña. El ganado en la estancia de Atenco requería pues de gente que trabajara cuidando al ganado, de vaqueros, ordeñadores, etcétera, pastores, y se les exigía a los indios de Atenco entregar de 25 a 30 indios como trabajo forzado y gratuito además, ¿no? Además tenían que entregar para el ganado 2 cargas de hierba para alimentar de 2 a 4 caballos, y cada semana media fanega de maíz, hechas tortillas por las mujeres de los pastores para comida de los puercos, ¿eh? O sea, esta fanega y estas tortillas era para darle a los puercos que allá había, y 20 tortillas para dos puercos de Castilla. Y ocasionalmente se trasladaban, había un traslado de 20 cargas de maíz provenientes de Toluca para engorda de los secos. O sea, el traslado al flete de esto. Y tenía también el Marqués del Valle, Hernán Cortés, una estancia de Cuernavaca, entonces había que traer a veces de Cuernavaca, trasladar 40 cargas de maíz de aquí, de Toluca a Cuernavaca, para el ganado que tenía Hernán Cortés en Cuernavaca. Así que, además de lo que se necesitaba aquí, este estanciero les pedía maíz para la estancia de Cuernavaca, y otras obras en Atenco, por ejemplo, pues había que reparar y techar los corrales, la casa del estanciero, y mano de obra para las casas y trabajadores de los esclavos. También había que construir las casas de los esclavos, y todo esto tenía que salir gratuitamente con la mano de obra de la gente de San Mateo Atenco. Por supuesto, los de San Mateo Atenco pues pegan el grito en el cielo y se van a la Ciudad de México, la que sigue, por favor. Se van a la Ciudad de México, y allí resulta de que son muy bien recibidos por las autoridades de la Nueva España. ¿Podemos cambiar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Son recibidos allá y los recibe en la audiencia. La audiencia de México es semejante a lo que, digo, haciendo una analogía, guardando las debidas distancias, podría ser, digamos, el gran tribunal, una especie como de Suprema Corte en ese tiempo, donde se podrían establecer, pues, litigios en contra de ciertos personajes. Entonces, aquí tenemos un caso muy interesante donde un grupo de indígenas
van a poner una queja contra este estanciero español por una serie pues de abusos por parte de él. Ahí lo recibe muy bien el fiscal de la audiencia, que el fiscal es el representante del soberano en la audiencia, y se pronuncia por vez primera, le cuentan los indígenas a este fiscal qué es lo que estaba sucediendo en Toluca, y les dicen, los de Atenco le dicen al fiscal, oiga, pues fíjese usted que este estanciero, por su propia autoridad, nos quiere cobrar esto como si tuviéramos que pagar tributo, pero fíjese que nosotros nunca hemos pagado tributo, porque en primer lugar nunca lo pagamos al cacique de Toluca porque nosotros cuidábamos el ganado del marqués, y antes en la época prehispánica tampoco lo pagábamos a Toluca, más bien nosotros éramos los guardianes de las trojes imperiales de Moctezuma. Entonces el fiscal dijo, oigan, pues, ustedes efectivamente, primero que nada tenemos que ir viendo que ustedes no han estado sometidos al pueblo de indios de Toluca, ni antes ni después de la conquista española. Entonces, creo que ustedes deberían de pertenecer, en lugar de pertenecer a la jurisdicción del marqués, deberían de pertenecer a la jurisdicción del rey. Entonces, fiscal empieza a establecer algo muy interesante, pues a establecer un litigio, no solamente por los tributos o por los excesos que había cometido el estanciero en contra de los habitantes de Atenco, sino empieza a plantear que el pueblo de Atenco no debería de estar metido dentro de la jurisdicción del Marqués del Valle, a pesar de que el rey se lo haya dado, sino debería pertenecer a la jurisdicción del rey y no del marqués. Entonces empieza a establecerse aquí una disputa porque ¿para qué jurisdicción pertenece Atenco? ¿Es de la jurisdicción del rey o es de la jurisdicción del marquesado del Valle? El virrey Mendoza pues también escucha esta situación y comienza a establecer una política protectora para Atenco en 1543. En primer lugar, dijo, bueno, si van a ser pueblos del rey, ustedes deben de tener lo que en esa época se llamaba una tasación tributaria, es decir, cuál es la cuota de tributos que por cada indio debe pagarle al rey. Y entonces se comete algo muy interesante, el propio virrey empieza a meter aquí una especie de ruido contra pues las políticas que él mismo había establecido, de que solamente debía haber una tasación tributaria para cada uno de los pueblos de indios reconocido, que era un pueblo, pues incluía varias localidades, ¿no? Un pueblo de indios era una unidad política compleja, donde había una cabecera y varios sujetos, y todos tenían una sola tasación, pero aquí el virrey también, digamos, le compra a Tenco la idea de que tenía que ser un pueblo realengo, o sea, del rey, y no un pueblo del marquesado, y entonces pues le permite tener una tasación tributaria propia y se la da, lo cual pues le da a Tenco algo muy importante, lo dota de una personalidad política y de una autonomía administrativa que no había tenido pues antes de que sucediera esto. Además, les pidió a los de Atenco que esta tasación tributaria con estos tributos pues se la entregaran en calidad de depósito al que se quedó encargado del Marquesado del Valle, que era el primo de Hernán Cortés, el licenciado Juan de Altamirano. A este personaje, pues le dijeron, mientras este litigio se va resolviendo, pues que sea el propio encargado, el propio administrador general del Marquesado, el que se quede con los tributos, porque aquí va a haber un nuevo litigio. Y vamos a ver qué es lo que sucedió vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, para que veamos qué es lo que sucedió con los... Bueno, aquí les puse en esta lista también, pues todos aquellos fiscales que desde la Audiencia de México representaban al rey, al emperador, que actuaron como protectores de Atenco y del real patrimonio, del patrimonio del rey. Entre 1543 y 45, pues estaba este señor Cristóbal de Benavente, que es el primero que lo recibe a los habitantes de Atenco. En 1565 estaba un licenciado apellidado Caballón. Entre 1570 y 73 estaba el licenciado Césped de Cárdenas.
y entre 76 y 76 el doctor Arteaga Mendiola, en 1579 un licenciado Salgado, y en España, estos personajes, de aquí ya me salto hacia España, estaba el doctor Santiago del Riego, en 1609 Francisco de Lotz, y en 1622-24 Juan Suárez de Ovalle. Estos personajes, estos fiscales que a nombre del rey actuaron como protectores de Atenco, se enfrentaron precisamente en un largo litigio contra el Marqués del Valle. Entonces los pongo aquí porque es muy importante ir reconociendo los nombres de estos personajes. Las que siguen, por favor. Bueno, en este cuadro veo, organicé precisamente qué es lo que el Antón de Ortega estaba pidiendo. La que sigue, por favor. De qué les había pedido a los indígenas para que se quedaran con, a ver, ya me perdí. Ajá, perdón, perdón. Sí, una vez que la audiencia, digamos, determinó que efectivamente Antón de Ortega, el estanciero, había cometido una serie de abusos en contra de los indios, pues le hizo un recuento de todo lo que le habían dado a él. Le dijo, ¿sabe qué, usted, señor? Usted no es encomendero, usted simplemente es el encargado de la estancia ganadera y usted no tiene derecho a exigirle a los indios de Atenco ni comida, ni trabajo, ni servicio, ni materiales de construcción, así que usted les va a devolver a ellos todo lo que usted les ha pedido. Y entonces le hicieron su cuentita y le dijeron, bueno, le han dado a usted 60 tortillas diarias que las tasamos a 9 pesos de oro común, 10 cargas de leña diaria a 9 pesos, hierba, las gallinas, los 27 indios de servicio que se tasaron allí como un jornal de 4 maravedíes cada uno, que es uno de los montos más grandes de lo que tuvo que pagar, el maíz, los huevos que recibió, y todo eso sumaba 154 pesos de oro común de aquel entonces. Y claro, pues como este amigo fue sentenciado, había una costumbre muy interesante que si resultaba un poco la sentencia en su contra, él tenía que pagar lo que le habían dado los indígenas más el doble para la Cámara del Rey. Es decir, 154 pesos es lo que él había recibido por parte de los indios, él lo tenía que devolver, más el doble, o sea, la otra mitad, otro tanto, que eso iba para la Cámara, era lo que ganaba, digamos, la audiencia por haber sentenciado en contra a ellos. Entonces aquí le hacen su cuenta Antón de Ortega y Antón de Ortega tienen que entregar esta cantidad de dinero. Algo muy, muy importante. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos aquí pues un primer litigio donde los indios de Atenco, de una comunidad muy pequeña que habían sido guardianes de unas parcelas imperiales y después habían sido los auxiliares del ganado de Hernán Cortés, sin mayor pretensión política, pues resulta de que habían metido un litigio y lo habían ganado en contra de este estanciero, pero también, ahorita como vamos a ver más adelante, después se fueron contra el marquesado y entonces vamos a ver qué otras cosas ganaron en estos litigios estos vecinos de Atenco. La que sigue, por favor. Bueno, aquí aparece la imagen de los dos primeros virreyes, Mendoza y Velasco, Luis de Velasco. Después de Mendoza, Luis de Velasco también continuó apoyando a San Mateo Atenco. Yo podría decir que los dos grandes virreyes protectores de San Mateo Atenco en estos primeros años coloniales fueron Mendoza y Velasco, quienes pues van a apoyar muchísimo a San Mateo Atenco en contra del Marqués del Valle. La que sigue, por favor. Bueno, aquí aparece la imagen de los dos primeros virreyes, Mendoza y Velasco. Después de Mendoza, Luis de Velasco también continuó apoyando a San Mateo Atenco. Yo podría decir que los dos grandes virreyes protectores de San Mateo Atenco en estos primeros años coloniales fueron Mendoza y Velasco, quienes pues van a apoyar muchísimo a San Mateo Atenco
Bien. Tenemos aquí que en 1544, ¿no? El virrey Mendoza también hizo otra cosa interesante. Además de haberle dado la tasación tributaria, le permitió, le autorizó a Tenco a que tuviera un alguacil nativo, es decir, alguien que impartiera justicia en primera instancia en el propio pueblo de San Mateo Atenco. En la mayoría de los pueblos de indios de esta época, solamente el cabildo de indios tenía posibilidades de tener pues, un alguacil, pero no las localidades sujetas. De aquí, por ejemplo, Atenco, que no era una cabecera indígena, se le estaba otorgando un privilegio muy especial que tuviera un alguacil nativo de ahí mismo. Un año después, el propio Mendoza, o sea, en 1545, volvió a repetir el nombramiento de este alguacil. Sí, pues no he encontrado yo oposición por parte del Cabildo Indio de Toluca, que era, digamos, el órgano, digamos, de autoridad indígena más importante de esta zona, ya la que supuestamente estaría subordinado a Tenco. No encontré ningún documento que me hable de una aparente oposición, ¿no? La que sigue, por favor. En 1550, otra vez, el virrey Mendoza ordena hacer otra tasación tributaria independiente a Tenco, y debido a que había habido una reforma en 1549 en la que se suprimió el trabajo gratuito para los encomenderos, entonces, como ya ningún encomendero podía tener trabajo gratuito, a Tenco se le renueva, digamos, esta tasación, quitando de la tasación tributaria, de la cuota tributaria, cualquier indicio de mano de obra gratuita entregada al encomendero. Entonces, se le renueva, digamos, su tasación tributaria, quitando el trabajo gratuito, porque esto era algo totalmente nuevo. Y después de la muerte de Mendoza llega Luis de Velasco y continúa exactamente con la misma política protectora para Tenco. Le vuelve a conceder 2 tasaciones tributarias, o sea, las están actualizando, las están renovando, en 1551 y luego en 1555. Y le hace otro nombramiento más. Ahora puede tener no solamente un alguacil, sino un alcalde propio para que le impartan justicia en San Mateo Atenco. Es decir, San Mateo Atenco empieza a ganar con el virrey Mendoza y Velasco, con los 2 virreyes, empieza a ganar una serie de atributos que solamente podían tener las autoridades indias de las cabeceras, como en este caso Toluca, pero San Mateo Atenco, siendo una localidad muy pequeña y subordinada, no tenía derecho para hacerlo. Bueno, ¿qué sucede después? La que sigue, por favor. Tenemos que, pues murió Hernán Cortés en España y su hijo fue nombrado, Martín Cortés fue nombrado sucesor del Marquesado del Valle. Martín Cortés se convierte en el segundo Marqués del Valle. Pero no llega a la Nueva España sino hasta 1500, fines de 1563, 64, se presenta, digamos, en el Valle de Toluca. Y entonces Martín Cortés, pues, llega aquí y empieza a observar lo que está sucediendo con los pueblos del Marquesado del Valle. Inmediatamente, cuando él llega aquí a la zona de Toluca, se encuentra que estaba el oidor Alonso de Zorita, un oidor enviado por la audiencia, está haciendo una tasación tributaria de todos los indios del pueblo de Toluca y sus localidades subordinadas. Y entonces Martín Cortés le pide a Alonso de Zorita que no vaya a incluir, ¿verdad? A los, ¿cómo se llama? Más bien que incluyera a los atequenses dentro de esta tasación, sin ninguna aparente, ¿cómo se llama? Oposición por parte de los propios atequenses, ¿no? Al haber quedado las tasaciones tributarias dentro de la cuota de Toluca, pues eso implicaba también que entonces San Mateo Atenco perdía, digamos, esta personalidad política y quedaba como subordinado
a Toluca en calidad de pueblo sujeto. Pues eso fue algo interesante porque en este momento está perdiendo autonomía administrativa el propio Atenco y dura esta pérdida de autonomía 2 años entre 1564 y 1566. La que sigue, por favor. Sin embargo, Martín Cortés es acusado en 66 de organizar una conjuración contra el rey. Esto era ya también en tiempos del virrey Martín Enríquez de Almanza. Fue procesado y enviado a España, ¿no? No voy a contar ahorita todo lo que fue la llamada época de la conjuración. Y la situación política en Nueva España se hizo propicio para que varios actores, digamos, políticos, varios sectores importantes, funcionarios, iniciaran una campaña muy fuerte en contra del marquesado, ¿no? Aquí había que aprovechar, había que cortar leña del árbol caído y había que darle duro al marquesado. Entonces, pues empezaron, digamos, a renovarse una serie de antiguas acusaciones en contra del marquesado para iniciar exactamente un nuevo litigio contra él. Entonces, el fiscal de la audiencia de este momento, que era el doctor Arriaga Mendiola, abrió un nuevo litigio en contra del marquesado del Valle y exigió 3 cosas: que Atenco fuera declarado pueblo realengo, cosa que ya se había sugerido desde antes con Cristóbal de Benavente, el otro fiscal, que los tributos cobrados fueran entregados a un depositario general de la Nueva España y que la estancia de ganado menor, propiedad del marqués, fuera expulsada del lugar. Esas eran las nuevas exigencias tanto de este fiscal como de los indios de Atenco. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se hacen indagaciones, se hacen una serie de diligencias, de testimoniales, hay muchísimos testimonios de si Atenco había pertenecido antes de la época prehispánica al pueblo de Toluca, a Calistlahuaca, o había pertenecido al Imperio Mexica, etcétera. Se hacen una serie de indagaciones y también qué sucedió después con Atenco durante la época en que vivía Hernán Cortés, etcétera. Y resulta de que la audiencia encuentra que pues había que fallar a favor de, precisamente, a favor de Atenco en los 3 puntos, en estos 3. Atenco fue declarado entonces en 1575 como un pueblo realengo, es decir, le fue arrebatado al marqués, que los tributos cobrados que fueron entregados al depositario pues deberían de pasar ahora al rey, y que la estancia de ganado de menor propiedad del marqués fuera expulsada del lugar. Por supuesto, los abogados del marqués metieron una apelación y al año siguiente, en 1576, la Audiencia de México volvió a ratificar la sentencia del año anterior, es en los 3 puntos. Es decir, tendríamos aquí que un ejemplo muy interesante en que los fiscales como representantes del rey, más los indígenas de San Mateo Atenco, que eran muy, muy poco numerosos, pues habían ganado uno de los grandes litigios. Teníamos aquí ya 2 sentencias, una que se llamaba la primera sentencia de vista y la segunda, ya una vez apelada, se llamaba sentencia de revista. Pues resulta de que estábamos teniendo un caso histórico muy importante, se le estaba ganando por la vía legal un juicio contra el Marqués del Valle, considerado en estos momentos pues como uno de los hombres más ricos, más poderosos, más influyentes de la Nueva España. Cosa no menor, ¿verdad? En esta época. Y por supuesto, como hemos visto, con el apoyo pues de los abogados de la audiencia, del fiscal del rey y de los propios virreyes de la Nueva España. Es decir, aquí hasta este momento todo se estaba desarrollando dentro de los marcos y de los cauces, digamos, virreinales, ¿no? En la Nueva España. Sin embargo, pues aquí va a suceder otra cosa más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, aquí también metí esta lámina muy importante para que ustedes la vean. ¿Cuáles se hicieron las cuentas del monto de los tributos? Pues bueno, ahí están los montos tributarios que se hicieron a partir de la primera tasación y que fueron entregados al licenciado Altamirano. En total se le entregaron a él
para ser depositados con él 1,198 pesos y 7 tomines. Y después, cuando se ordenó que los tributos fueran al depositario, se entregaron 1,748 pesos. Y en este caso fueron cobrados este es perdón, del segundo Marqués del Valle, se entregaron 1,700. Todo eso tenía que regresar a manos del rey. En total, el rey se tendría que reembolsar, porque fue declarado Atenco pueblo realengo, 3,583 pesos, 6 tomines, 5 granos. Esto era lo que había que devolverle al rey, porque había ganado el litigio de San Mateo Atenco. La que sigue, por favor. Y también, pues, por concepto de jornales, cargas de leña, y otros, ¿cómo se llama? Almudes de maíz, pues se hizo un total también de montos tributarios que se deberían de regresar al rey por 2,738 pesos, 7 tomines, 5 granos. Es decir, tanto en dinero como en especie, había una serie de tributos que se tenían que regresar ahora al rey. Sin embargo, la que sigue, por favor, la que sigue. Bien. Sin embargo, los abogados del Marqués pues, no se quedaron cruzados de brazos e hicieron, pues, ya Martín Cortés también había fallecido y habían heredado el marquesado del Valle, su hijo Fernando y luego Pedro Cortés, tercero y cuarto Marqués del Valle. Y estos personajes, pues, hicieron como una segunda apelación o una última apelación ante el Consejo de Indias, quien el Consejo de Indias pues era como el gran consejo en España, quien pues era, digamos, la última instancia de apelación de cualquier litigio habido en todos los territorios imperiales. En 1639, pues sí se tardaron bastante tiempo, de 75 a 39, que fue esta última sentencia, emitió 2 fallos definitivos a favor del rey y de Atenco. Uno, nuevamente, se declaró que el pueblo de Atenco no debería pertenecer al marquesado y no debería estar sujeto al pueblo de Toluca, pero sí dentro de la jurisdicción del rey. Y 2, se ordenó la expulsión definitiva de la estancia de ganado menor del Marqués del Valle de la propia estancia de Atenco. Es decir, ahora tenemos que se involucraron a instancias imperiales con esta apelación, y el Consejo de Indias, revisando todos los casos, todos los expedientes, todos los documentos probatorios, todas las diligencias durante este tiempo, pues declara, casi 100 años después de que inició el primer litigio en 1543, declara que en definitiva el Marqués del Valle pierde, el Marquesado del Valle pierde al pueblo de San Mateo Atenco. A partir de entonces, San Mateo Atenco, durante toda la época colonial, queda excluida del Marquesado del Valle. Toluca no, Toluca va a pertenecer al Marquesado del Valle hasta la época independiente, y se expulsa definitivamente cualquier propiedad, posesión territorial del Marqués del Valle en San Mateo Atenco. Bueno, pues a mí me parece que estos litigios que nos dan esta información nos muestran pues precisamente unos momentos muy álgidos, muy variantes, ¿no? En las distintas etapas, unos trayectos históricos muy interesantes sobre la historia pues de San Mateo Atenco, como parte precisamente pues de toda una serie de situaciones cambiantes en todo el siglo XVI. Bueno, yo creo que aquí les daría la siguiente, por favor, les daría las gracias, ¿verdad? Por su atención, y estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario o ampliar algunas de sus dudas. Con mucho gusto. Doctor García Castro, muchas gracias por su conferencia esta tarde. Muy interesante todo este recorrido que nos ha dado justamente sobre el Marqués por el pueblo de San Mateo Atenco. Y estamos justo atentos a las preguntas de nuestro público. Mientras llegan, pues vamos a mandar saludos a los que han enviado saludos a esta transmisión, a Mago, que nos envía saludos, también a Víctor Castillo desde Xochitepec, que manda saludos, Adela Millamar también, que nos envía saludos cordiales,
Nani López desde Texcoco nos escucha también y nos está viendo en nuestra transmisión. Araceli Martínez, y pues así a cada uno de nuestras personas que han estado aquí atentas. Vemos que varios de Texcoco, también de Mihuatlán, Puebla, Guillermo Valderas, ¿no? Aquí María Antonieta dice excelente conversatorio, qué bueno que le haya agradado y haya contribuido pues a saber mucho más sobre este territorio. Ernesto Jiménez también nos menciona aquí excelente presentación. Y también recuerden que tenemos nuestra transmisión en el canal de YouTube que está aquí abierta en la caja de comentarios. Vamos a ver aquí, José Luis Sevaristo dice, la lectura de los hechos que expone no sería en realidad una lucha del pueblo de Atenco contra el Marqués, esa es su pregunta, a costa de ser tributarios real. Sí, muy buena, muy buena intervención. Sí, los indígenas de Atenco preferían ser tributarios reales a ser tributarios del Marqués. ¿Por qué? Efectivamente, yo también me hice ese cuestionamiento. Resulta de que, pues, tenían como los de Atenco eran de origen mexica y los de Toluca eran de origen matlatzinca. Pues con la conquista española, los matlatzincas se vieron, digamos, beneficiados con la alianza de Hernán Cortés. Y entonces los matlatzincas querían someter a los antiguos enclaves mexicas, bajo su dominio, bajo su autoridad. Y entonces San Mateo Atenco, pues habiendo sido, digamos, ahora sí que una localidad de indios conquistadores en la época prehispánica, ahora se convertirían en indios subordinados de los matlatzincas que antes habían sido sus subordinados ellos. Entonces, pues había esta rivalidad y por supuesto que, pues no querían ser subordinados, más que del Marqués, no querían ser subordinados de los indígenas de Toluca, porque el tributo, los servicios personales, el trabajo que tenían que hacer los indígenas de Atenco era bajo las órdenes del cacique de Toluca. Entonces, sí, se vieron, hay unas anécdotas ahí, porque muy interesantes porque como ellos se negaban a pagarle los tributos al cacique de Toluca, el cacique de Toluca recurrió a la autoridad española de ahí, que era un corregidor, para que les fuera a pedir a los indígenas de Toluca que pagaran a los indios de Atenco para que le pagaran a los de Toluca los tributos. Como los indios de Atenco se negaron, los apresaron y resulta de que pues agarraron a 32 de los indígenas que ahí que recibieron a las autoridades españolas y que se negaban a pagar el tributo, se los llevaron de Atenco a Toluca, y el día de Tianguis, ahí cuentan en los documentos de que pues los de Toluca los amarran en unos bestias, en unos caballos antiguos llamados acas, ¿no? Unos unas cabalgaduras que tenían los españoles, los amarran y atrás de los 32, de cada uno de los 32 indígenas amarrados a los caballos, iba un verdugo azotando a cada uno, claro, también en caballo, iba azotando a cada uno de los indígenas de Atenco presos por no querer pagar los tributos. Y entonces, pues bueno, muy interesante porque, ¿por qué en el día de Tianguis? Porque se hacía como escarmiento para todas aquellas personas que se negaran a pagar los tributos al gobernador de Toluca, al cacique de Toluca. Entonces los de Atenco, pues sí, no querían pertenecer al pueblo de indios de Toluca, al cacique, porque a él le tenían que pagar pues todo lo que, además de pagarle los tributos que iban para el marquesado, pues unas cuotas importantes iban a quedar al cacique de Toluca y a otras autoridades. ¿Sí? Efectivamente, ellos preferían pagar al rey y no al marqués del Valle vía el cacique de Toluca. Ese sí, está muy claro que no querían hacerlo. Pues continuamos con las preguntas, los saludos. Adriana Cruz pregunta, ¿durante el litigio el ganado seguía en San Mateo Atenco? Sí, Hernán Cortés utilizó esta zona de Atenco como sus crías de ganado, pero de ahí empezó a dispersarlo.
en primer lugar, en sus propias áreas del Marqués, por ejemplo, envió yeguas y vacas a Tehuantepec, que al inicio del marquesado era de él, y luego se quedó un territorio como parte del marquesado hasta a la época de la independencia, de unos pueblos que se llaman Jalapa y en Tehuantepec. Inclusive se llama Jalapa del Marqués, ese pueblo, y Cortés tenía ahí una crianza de ganado, pues como son zonas de grandes pastizales y todo esto, pues cabía muy bien la cría de ganado mayor ahí. Envió ganado a Michoacán, también parte del marquesado estaba en Michoacán, y llevó ganado a Veracruz, y llevó ganado, por ejemplo, pues, a Cuernavaca. Entonces, el Atenco resultó ser un centro de distribución de cría y luego distribución del ganado en distintas partes de Nueva España. Entonces, para Cortés, Atenco era un lugar especial porque de ahí iba a salir todo el ganado que iba a estar dentro de su gran jurisdicción señorial. Y quedó hasta, la pregunta es si quedó el ganado ahí. Sí, yo he visto que el ganado de Cortés quedó hasta 1639, hasta esta sentencia. Después tuvo que salir el ganado de ahí, se lo llevaron a distintas partes, porque esas tierras, que eran las estancias, le quedaron al pueblo de San Mateo Atenco. Y cosa curiosa, siempre pensamos que toda la conquista fue cosa negativa para los indígenas. No, resulta de que en San Mateo Atenco, como ellos se dedicaron a auxiliar y a saber a manejar el ganado, cuando ya expulsaron el ganado de Cortés o de los familiares de Cortés a otros lugares, los de Atenco se empezaron a ser creadores de ganado. Entonces, he encontrado cómo los de Atenco están vendiendo grandes partidas de ovejas, se convirtieron en grandes ovejeros, los habitantes de San Mateo Atenco. Quizás por eso de ahí les nace después toda una afición para la curtiduría y la elaboración de zapato. Y hoy San Mateo Atenco pues, fue conocido como un pueblo zapatero muy importante, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene todo esto, porque San Mateo Atenco se dedicó al ganado por mucho tiempo, ya ellos solos, sin ninguna intervención de ningún español, y inclusive he encontrado, fíjense, es muy paradójico, he encontrado partidas de venta de tierras del Marqués, que el Marqués les vendió territorio a los indios de San Mateo Atenco porque tenían dinero y querían expandir su ganadería los propios indígenas. Es decir, tendríamos un caso exitoso, digamos, económicamente, en San Mateo Atenco. Yo creo que sería un caso muy paradigmático porque en lugar de ser el pueblo oprimido, vencido, pobre, etcétera, no, en el siglo XVI, fines del XVI, principios del XVII, San Mateo Atenco es un pueblo próspero, es un pueblo rico. Entonces, tenemos algo muy importante ahí. Tan es así que pudieron ellos solicitar, como vimos en la fotografía, que se construyeran convento franciscano en el lugar. Tenían la capacidad económica como para ir construyendo un convento franciscano. Decían, no, nosotros podemos sostener el convento al fraile o los frailes que vengan aquí, y nosotros queremos nuestro propio, ya lo tiene Toluca, lo tiene Calimaya, lo tiene Sinacantepec, etcétera, varios pueblos de aquí. Nosotros queremos nuestro convento franciscano, y construyen su convento franciscano. Tienen capacidad económica para tenerlo. Muy interesante la historia de San Mateo. Sí, adelante. Bien, doctor, pues aquí tenemos más comentarios, preguntas, gracias a nuestro público que está atento y está haciendo estas preguntas. Ramiro González Cayetano dice, saludos desde el pueblo de San Mateo Atenco. Y pregunta, ¿el litigio de Atenco sirvió de guía o ejemplo para otros pueblos o sujetos al Marquesado del Valle? Sí, resulta de que, pues como fue un caso exitoso, ¿no? Y ganó, digamos, pues esta independencia del marquesado. Después otras localidades que también habían sido colonias mexicas, que se llaman Cacalomacán y Capultitlán, aquí en el Valle de Toluca, que están más pegados al volcán,
estas localidades también metieron años después, viendo el éxito de Atenco, metieron un litigio también en la Audiencia de México diciendo que ellos también, al igual que los de Atenco, habían sido colonias mexicas y que no estaban subordinados a Toluca y que querían también su propia independencia. O sea que ya todo el mundo, todas las antiguas localidades de poblamiento antiguamente mexica, pues ahora estaban pidiendo su independencia en la época colonial, viendo el éxito de San Mateo Atenco. Las circunstancias, pues fueron otras porque no ganaron, ahí les faltó más demostración y por supuesto, pues no habían tenido, digamos, el trato con Cortés y no habían tenido, pues, una serie de elementos que les favorecieron. Entonces, en ese caso, ese litigio y también otras localidades, San Miguel Totocuitlapilco y San Bartolomé Tlatelulco, que eran localidades de Tlatelolcas, aquí en el Valle de Toluca, también metieron ese litigio y tampoco lo ganaron. Todas estas localidades de población nahua o mexica quisieron independizarse, viendo el ejemplo de lo que pasaba a Tenco, pero el único caso exitoso fue, jurídicamente hablando, fue el de Atenco. Magu Guerra pregunta, ¿había entonces un beneficio mayor de tributar menos al rey que al marquesado o solo era por la independencia y la autonomía? Fíjense ustedes que cuando yo estaba revisando la documentación de este litigio, me encontré con una sorpresa. Sabemos por la historia de México que junto con la conquista militar, pues vino toda una serie de enfermedades que pues causaron grandes epidemias y muchas mortandades a la población de la Nueva España. Y resulta de que la mayoría de las listas de población, bueno, más bien en la mayoría de los pueblos del centro de México, digamos, si graficamos la población, ¿no? Ponemos una gráfica y ponemos 1521 en primer lugar, que es la época de la conquista, vamos viendo que la población indígena de cada uno de los pueblos va cayendo, va cayendo numéricamente, porque se van sucediendo una serie de epidemias y durante los primeros 100 años de colonización, es decir, entre 1521 y 1621, la población indígena del centro de México pues cae entre 70-80%, es decir, se muere el 70% de la población indígena de aquí. Y entonces, con estas informaciones que fuimos viendo, que los virreyes estaban dando las tasaciones tributarias, yo quería ver esta curva descendente, como se contabilizaba la población, yo dije, voy a encontrar que entonces había una población en Atenco que fue descendiendo poco a poco, hasta llegar a mínimos. Y resulta, para mi sorpresa, que no, que resulta que como iba avanzando el tiempo, en lugar de disminuir la población, fue aumentando. Yo dije, no es posible que fuera aumentando la población en San Mateo Atenco. Si hay epidemias, también les pegan las epidemias a ellos. ¿Qué es lo que pasaba? Luego, pues me encontré con documentos y precisamente en la documentación se hacía ver que mucha población del pueblo de indios de Toluca y de otros pueblos se fueron a vivir a San Mateo Atenco como es que yo creo que les ofrecieron a varios indígenas de ahí, les ofrecieron que si se iban a vivir ahí les darían solares, les darían tierras de cultivo, les darían trabajo, y se fueron a vivir a San Mateo Atenco, y como no pagaban tributo, en la época en que estaba Hernán Cortés, pues resulta de que les resultaba muy bueno irse a vivir a San Mateo Atenco. Entonces, en lugar de disminuir la población en San Mateo Atenco, en la época de las crisis, fue aumentando. No quiere decir que no haya habido muertos, sí, pero el número de migrantes que llegó a San Mateo Atenco fue tal que en lugar de disminuir la curva de población, aumentó. Eso es algo que me llamó muchísimo la atención. Yo decía, no es posible, creo que me estoy equivocando en leer las cifras. Y no, me encontré que efectivamente en la época de la caída demográfica, entonces San Mateo Atenco tiene una tendencia inversa, va creciendo la población ahí. ¿Por qué? Porque se fueron a vivir ahí hasta que, bueno, ya después se estabilizó el asunto, ya no migraron, pero durante la época de este litigio, la población indígena migraba.
sí les afectaba y se morían como toda la gente, eran afectados por las epidemias españolas, no había inmunidad biológica, pero el número de migrantes era tal que superaba el número de una caída demográfica. ¿Qué les parece? Interesante, doctor. Aquí María Cristina Pérez dice, doctor García Castro, muchas gracias por su cátedra del día de hoy. Es muy interesante porque casi siempre las personas que nos gusta la historia nos acercamos al tema, pero hasta la caída de Tenochtitlan. Y esta es una oportunidad de saber qué pasó después en otros lugares. Muchas felicidades y qué importante su aportación. Su duda aquí pone es, ¿cómo empezó a interesarle el tema y cuánto tiempo ha dedicado a la investigación de ello? Bueno, pues bueno, yo partí de algunos intereses de estudiar varias áreas del centro de México, las formas de colonización, cuando yo estudiaba doctorado. Entonces, pues tuve varios profesores, entre ellos el doctor Pedro Carrasco, que con él hice algunos trabajos sobre qué sucedió en la época prehispánica y luego colonial en la zona de Cuernavaca. Y después entré a los seminarios del doctor Bernardo García Martínez, y ahí pues entre él y yo pudimos seleccionar la zona del Valle de Toluca para ser estudiada. Entonces ahí comenzó precisamente mi interés por el Valle de Toluca. De hecho, pues me vine a vivir al Valle de Toluca y hacer recorridos y por los pueblos y buscar documentación, traerme documentación del Archivo General de Indias, del Archivo General de la Nación, de archivos locales, de archivos parroquiales. Y bueno, pues eso ha hecho pues que yo me haya interesado por esta historia durante varios años, ¿no? No menos de 15, 20 años de investigación, donde afortunadamente he tenido pues muchos otros colegas que también han estudiado, alumnos míos que han participado con estos proyectos, y hemos publicado pues varios libros, varios artículos, varios capítulos de libros. Y todavía ahorita tengo un seminario en esta Universidad Autónoma del Estado de México, donde participan varios alumnos. Ahorita estamos viendo otro problema de aquí, y espero que con estos alumnos demos a conocer algunas cosas muy interesantes para la historia de México, poco trabajadas. Bien, pues ya para ir cerrando nuestra ronda de preguntas y respuestas, María Antonieta Méndez Vergara pregunta, ¿actualmente San Mateo Atenco es un municipio? Sí, sí, actualmente San Mateo Atenco es un municipio muy poblado, muy próspero por todos los talleres de producción de zapato y comercio de zapato. Sábados y domingos, el pueblo de San Mateo Atenco, pues, ¿qué les digo yo? Es una feria comercial, ¿no? Muy interesante. Es un pueblo que inicialmente pues había sido pesquero, ¿no? Durante el siglo XIX, pues se convirtió en un pueblo que vivía mucho de la pesca, del aprovechamiento del tule, ¿no? Era un pueblo que producía petates y toda una serie de cosas del tule. Era un pueblo pescador. Había zonas para caza de patos y de aves migratorias, pero pues yo creo que la industria del zapato desde esta época siguió prosperando y se desarrolló. Teniendo el mercado de la Ciudad de México tan cerca, pues resulta de que San Mateo Atenco empezó a ofrecer venta de zapato propio, local, y se convirtió en todo un éxito. Inclusive los zapateros de León, Guanajuato, vienen a San Mateo Atenco a traer sus productos porque saben que sábado y domingo es una gran feria comercial del zapato en San Mateo Atenco. Hay muchas, muchas plazas comerciales. Es realmente algo muy importante. Pues tenemos la Ciudad de México y la zona metropolitana, ahí el mercado más grande del mundo, que viene a San Mateo Atenco a abastecerse de zapatos. Bueno, no solamente ellos, sino pues de muchas otras partes, Michoacán, el sur del Estado de México, etcétera, vienen mucho a San Mateo Atenco. Entonces, es muy próspero, muy comercial, San Mateo Atenco.
Doctor, pues no me queda más que agradecerle la conferencia de esta tarde, su participación en nuestra cátedra y a nuestro público que estuvo aquí presente. Y aquí tenemos una última pregunta, vamos con ella antes de Sí, sí. despedirnos. Dice Alfredo Pérez, buenas tardes, saludos desde San Miguel, Totocuitlapilco, Metepec. Dice, una pregunta, ¿existió algún indígena que destacara en la lucha entre el marquesado y la corona por las tierras en San Mateo? Sí, don Lucas de Santiago, ¿no? Don Lucas de Santiago era el líder de los habitantes de San Miguel Totocuitlapilco, que pues querían la independencia de San Miguel Totocuitlapilco y San Bartolomé Tlatelolco, que son dos localidades que están colindantes, pero que estas localidades eran las colonias de Tlatelolco, por eso se llama San Bartolomé Tlatelolco, y querían su independencia del Marqués del Valle, igual que San Mateo Atenco, y Lucas de Santiago fue el líder de estos dos pueblos, que inclusive hizo unos trazos muy importantes, hizo un mapa que ayudó mucho a ubicar cómo estaba repartida la tierra entre los distintos barrios, pueblos, en la época prehispánica. Es uno de los que yo utilicé mucho para mi libro. Y está mencionado, si usted de San Miguel Totocuitlapilco, usted sabe que en la iglesia hay un lienzo, un lienzo ahí muy pequeñito, pero muy importante porque es quizás una de las pocas representaciones pictográficas del Valle de Toluca de la época colonial. Entonces, ese lienzo, pues tiene ahí unas divisiones y allí aparece el nombre de Lucas de Santiago, el líder de Totocuitlapilco en la lucha contra el Marqués del Valle. Yo creo que hay que hacer pues en lo que cabe, una biografía de este pequeño, aunque sea una breve semblanza de este personaje, porque a mí me parece que es muy importante, dejó muchos testimonios este personaje, muchas declaraciones, de todos estos litigios y de cómo estaba hecho, cómo estaba conformado el Valle de Toluca en la época prehispánica y qué pasó después en la colonia. Yo creo que es un gran informante y un personaje que debe ser reconocido por la propia localidad como un personaje histórico valioso. Doctor, pues ahora sí nos despedimos agradeciendo su sesión de esta tarde en nuestra cátedra y pues sin antes también agradecer a nuestro público que haya estado aquí pendiente en esta transmisión. No sé si quiera cerrar con algunas palabras. Simplemente agradecerles a ustedes la oportunidad y qué bueno que he despertado en ustedes el interés y por supuesto a todos aquellos que están interesados en profundizar, en conocer los documentos, en que les apoye yo ofreciendo algunas guías bibliográficas con mucho gusto. Estoy a sus órdenes en la Facultad de Humanidades, todos los días de la semana ahí me encuentran o al correo electrónico, no sé si tengan lápiz y pluma a la mano, es renegarciacastro@hotmail.com. Con mucho gusto, pues ahí está mi correo, ahí está mi cubículo en la Facultad de Humanidades y pues estoy a sus órdenes. Doctor, pues muchas gracias y gracias a nuestro público y le recordamos justo a nuestro público que nos encontramos el próximo mes recuerden, la cátedra se imparte el primer lunes del mes, así que los esperamos para darle continuidad a este ciclo, nuestro ciclo anual, la Cátedra Patrimonio Histórico Cultural de México. Que tengan muy buena tarde, hasta pronto.